La historia de la vida de hoy. Escuchemos una historia muy interesante y dramática que lleva el nombre de la hermosa nuera. Benigno tiene más de 42 años y es un hábil agricultor. Su esposa murió cuando dio a luz a su segundo hijo, por lo que durante 18 años crió a 2 hijos solo para estudiar. Tiene un cuerpo ligeramente delgado pero carne firme, piel negra bronceada, cabello corto y lascivo, una frente ligeramente arrugada, además de 2 cejas que parecen estar apretadas, creando una característica seria que es difícil de abordar. Se sentó en la mesa redonda frente a la casa, sosteniendo una taza de té caliente en la mano, tomando un sorbo. Sus ojos miraron a la hermosa hija que venía desde afuera de la puerta y gritó. Lentamente, los dos regresan. ¿Qué estás haciendo para entrar y salir como un monstruo? Virginia se sentó en los escalones, frunció los labios y respondió. Papá también los miró a ustedes dos y les gritó. Él dijo, mira tu cabeza, fui al jardín con las manos cansadas, así que entré a sentarme y descansar. Virginia sacó la lengua, sin discutir más con su padre. Se sienta, pone los ojos en blanco, escucha y espera el sonido del auto que regresa. Ah, hermano dos, padre. El auto entró, estacionado en el patio. Silverio y Sofía también se bajaron del autobús. Hola padre y hermana. Todos charlaron un rato, y luego juntos trasladaron las cosas de Sofía a la casa. El pequeño callejón está perfectamente ubicado en medio de las calles de Oporto. Al final del callejón, hay una pequeña casa, donde una pareja joven se ha mudado recientemente durante medio año. Por fuera, la casa parece bastante tranquila, pero nadie sabe que dentro de la casa hay un manantial de rosas silvestres. ¿Quién? Hazte más fuerte, viejo. Sofía, de 26 años, estaba en la cama, dejando que su esposo hiciera eso. Tenía un rostro hermoso, una figura muy esbelta y una piel suave de color rosa y blanco. Sofía era la hija menor de una familia acomodada, por lo que era muy querida. Después de graduarse de la universidad, se fue a trabajar como secretaria en la empresa de su padre. Hermosa y rica, era muy inteligente en sus elecciones y finalmente se enamoró de un empleado llamado Silverio. Los dos se casaron hace aproximadamente medio año. Silverio, de 29 años, es ingeniero de construcción de carreteras y puentes, sano y bastante apuesto, combinado con su capacidad de hablar, por lo que se ganó a la princesa de la empresa como su esposa. En este momento, Silverio está tratando de satisfacer las necesidades de su esposa. ¿Quién llamó a esta hora? Escucha. Silverio asintió, extendió la mano para agarrar el teléfono vibrador, miró el nombre de la persona que llamaba y luego contestó el teléfono mientras mantenía su forma. ¿Hay algo para llamarme? Hermano 2, he aprobado la universidad. Sí, muy bien. A pesar de que estaba hablando por teléfono, Sofía todavía no podía contener su alegría y gimió suavemente. ¿Qué están haciendo ustedes dos para escuchar un sonido tan terrible? Silverio miró a su esposa, le sonrió y respondió, ¿con quién estás haciendo con tu cuñada? Sofía sonrió muy distraídamente. Al otro lado del teléfono, Virginia se sonrojó de vergüenza y continuó. A fines de agosto, tengo que ir a la escuela para hacer los procedimientos, pero me temo, me voy, no puedo quedarme sola en el campo. En el teléfono, se escuchó un grito. ¿Quién dijo que no puedes estar solo? Es Silverio, que sostenía el teléfono, reflexionó un rato. Al ver a su esposo reflexionando, Sofía también reflexionó. En realidad, se ha pensado en este asunto durante mucho tiempo. Cuando Virginia comenzó la universidad, ella y su esposo establecieron una carrera en Oporto, mientras que su suegro decidió quedarse en la tierra fragante en el Jardín del Sur. Entonces, una vez que mi cuñado falleció y se fue a Oporto para inscribirse en la escuela, solo mi suegro se quedó viviendo solo en el campo. Normalmente, con la salud de su suegro, no era un problema estar sola. Pero este año, el calor fue severo, y una vez su suegro estaba trabajando en el jardín cuando se deshidrató y se desmayó, lo que provocó que Virginia pidiera ayuda. Debido a su terquedad, su suegro decidió no contratar trabajadores y aún más se negó a seguir a Silverio a Oporto para vivir. Silverio estaba dispuesto a renunciar a su carrera para regresar a su ciudad natal a vivir con su padre. Pero ni su suegro ni su cuñada querían esto. Hay una forma más sencilla de que Sofía viva con su suegro, mientras su marido trabaja en Oporto, y regresa a su ciudad natal con ella los fines de semana. Pero Sofía tampoco quería estar lejos de su esposo y sus padres. Esto la hizo dudar mucho. Se sentó y, después del último placer con su marido, se apoyó en él. Bueno, déjame quedarme contigo un rato.
Tú y la pequeña Virginia tratarán de persuadirte para que vengas a Oporto a quedarte contigo. Silverio abrazó a su esposa. Sabía que su padre era muy difícil, por lo que no quería que su esposa regresara a su ciudad natal para sufrir, pero no había una forma más razonable. Después de medio mes de pensar y arreglar, Silverio y su esposa decidieron traer a Sofía a vivir temporalmente con su suegro por un tiempo. La pareja estaba sentada en el auto en ese momento, mirando hacia el sur. En el auto, Sofía instruyó meticulosamente a su esposo para que revisara todo tipo de cosas. Silverio conducía, murmurando cada palabra de su esposa. Sí, lo sé. Tengo una hija, Virginia, así que puedo estar seguro de que tengo una casa y agua. ¿Y si tienes un hijo, me parece bien? Silverio le preguntó a su esposa. Sofía entrecerró los ojos, sonrió peligrosamente y respondió: pruébalo y luego ahorra dinero para una prueba de ADN. Silverio preguntó: ¿qué? Sofía sonrió y se rió. Entonces significa que si sabes que estás teniendo una aventura, el niño que no nacerás probablemente sea tuyo. Silverio sonrió y parecía asustado. No estaba seguro de si Sofía estaba bromeando o amenazando. Además de su belleza y personalidad, Sofía tiene una cosa que le gusta a Silverio y que también le preocupa mucho, y es que su pensamiento en el asunto de la colchoneta es muy abierto. No tiene miedo de hablar con su esposo y amigos al respecto. A menudo busca activamente películas para adultos, las ve y luego aprende de acuerdo con sus habilidades, movimientos, cuerpo y expresiones. Tanto su voz como sus ojos son eróticos, no inferiores a los actores profesionales de películas para adultos. Al pensar en esto, las preocupaciones de dejar que su esposa viviera lejos de él llegaron al corazón de Silverio. Pero cuando pensaba en su estricto padre, Silverio era un poco más tranquilizador. Si tienes un padre, puedes estar celoso de cualquier chico que se atreva a coquetear en secreto con su esposa. Y yo, no me visto de manera reveladora. En el campo, no es como en la ciudad. Y de nuevo, me temo que a mi padre no le gusta. ¿Es tu turno de decírmelo? Hace tanto calor y estás vestida discretamente. ¿Cómo puedes vivir? Entonces tienes que limitarlo. En el campo, está desierto, pero les gusta usar pijamas y caminar por la calle, lo secuestran para ir al motel. Al ver que la cara de su esposo estaba un poco roja, Sofía se rió y bromeó: entonces debes estar feliz de ser violada. Silverio estaba acostumbrado a la broma algo vulgar de su esposa, así que se rió, sacudió la cabeza y se ató las manos. Al otro lado de la carretera, la pareja discutió lo que se debe y no se debe hacer con Sofía cuando regresó a vivir con su suegro. El sol resonante busca llegar alto en el cielo. Sofía yacía en la cama, abrazada a la manta, soñando en un sueño. ¿Dónde está Virginia? ¿Por qué no has cocinado arroz todavía? El repentino grito sobresaltó a Sofía, quien se levantó de la cama y corrió a la cocina. Esta fue la primera mañana que vivió sola con su suegro. El hábito de levantarse tarde aún no se ha abandonado, lo que la hace incapaz de levantarse a tiempo para cocinar arroz para su suegro como le indicó su cuñado. Sofía se dio la vuelta y corrió a la cocina, y vio a su suegro de pie lavando arroz. Ella dijo, con voz temblorosa: sí, lo siento, me quedé dormida. Al escuchar la voz de su nuera, el señor Benigno se volvió para mirarla, de repente puso los ojos en blanco y luego giró la cabeza para mirar la olla de arroz. Al ver la extraña expresión de su suegro, rápidamente miró hacia abajo, solo para descubrir que llevaba un camisón. El delgado vestido morado acentuaba su radiante piel rosa y blanca, y había una correa que colgaba, revelando un halo rosado, sin mencionar sus largas piernas blancas, que se veían muy sexys. La escena la hizo sonrojar y se consoló pensando que tenía suerte de usar un vestido largo esta noche, pero si elegía un vestido más corto, su suegro siempre vería que no llevaba ropa interior. El señor Benigno estaba igualmente avergonzado, y después de un largo estallido de luciérnagas en sus ojos, dijo: olvidé que Virginia se ha ido, ahora ve a lavarte la cara. Dijo por un momento, luego se dio la vuelta. Bueno, recuerda cambiarte de ropa, es muy extraño usarlo. Benigno agregó en voz más baja. Sofía se rió en silencio, y resultó que su suegro, que era tan frío como el dinero, también sabía avergonzarse. Fue al baño, se lavó la cara, extendió su sedoso cabello rubio y se cambió de ropa, y luego regresó a la cocina. Al ver que su suegro estaba luchando por cortar verduras, se acercó y dijo: papá, déjame hacerlo. Acompañado de un sonido suave había una fragancia seductora que cayó suavemente en la nariz de Benigno, haciéndolo un poco extasiado. Benigno evitó dejar que su nuera fuera a trabajar,
viéndola cambiarse el camisón por una camiseta y pantalones cortos, y su expresión seria parecía mostrar un poco de arrepentimiento. Después de que se terminaron el arroz y el agua, el señor Benigno salió al jardín. Pidió seguir a su madre, pero su suegro la persiguió inmediatamente hasta la casa. Sofía tuvo que acostarse en una hamaca, viendo televisión. Después de acostarse durante mucho tiempo, sonó el teléfono de Sofía. Lo sacó y vio un mensaje de la hija de su mejor amiga llamada Paulina. ¿Cómo estuvo el primer día de jardinería, belleza? Sofía respondió: estoy triste y quiero morir. ¿No vas a enseñar? Paulina respondió: sí, pero aún no es el momento. ¿Cómo está tu suegro? Dime. Sofía envió un mensaje de texto: te lo dije antes, no es muy difícil. Su rostro siempre está rígido. Paulina bromeó: es difícil hacer el ridículo como un cachorro. Sofía se sonrojó, miró a su alrededor y luego respondió: has leído demasiado sobre la enfermedad, así que estás infectada. Paulina respondió: creo que es bueno. Cada vez que tengo un marido, también encuentro la manera de caer de mi suegro una vez. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte allí? Alrededor de un mes. Si mi esposo no puede convencerte de que vengas a Oporto, entonces la personalidad es diferente, pero aquí puedes morir tristemente. Sí, tengo que enseñar. La otra vez continuó hablando. Adiós. Después de enviarle un mensaje de texto a Paulina, se limpió brevemente y luego se sentó con la brisa en la puerta. A diferencia de Oporto, que está abarrotada y vibrante, en esta zona rural, la casa del vecino más cercano también está a casi 300 metros, por lo que es muy tranquila y desierta. El espacio circundante es solo un verde puro de árboles y un cielo azul claro lleno de sol. El corazón de Sofía se llenó de soledad y nostalgia. En Oporto, cada vez que su marido hace un largo viaje por carretera, ella sale a comer y beber con el hijo de su mejor amiga, o a caminar sola y comprar. Y cada vez que camina por la calle, le gusta elegir atuendos realmente reveladores y sexys, para que los chicos de la calle entrecierren los ojos. Pero aquí, no había nadie a quien pinchar, solo había un suegro con una cara tan fría como una piedra. Pensó para sí misma, recordando los mensajes de Paulina: es difícil dar una oportunidad para ser tan buena como un cachorro. También ha visto varias películas con el personaje principal siendo un anciano suegro que tose con una hermosa nuera. Después de solo unas pocas comidas, un baño, se envolvieron el uno alrededor del otro como amantes, luciendo extremadamente estimulantes. Pero era solo una película, y el suegro de la película era muy cabra, y su suegro tenía una cara tan fría como el dinero. Sofía pensó para sí misma: cuando veía esas películas, también quería mucho experimentarlas, pero sabía que en la vida real no había filmación. Tenía miedo de la perspectiva encantadora, y también fue abofeteada por su suegro, y luego llamó a su esposo para escribir una petición de divorcio de inmediato. Nada de esto significaba que Sofía no confiara en su encanto, sino que no había tenido mucho contacto con su suegro. Solo a menudo escuchaba a su esposo hablar sobre sus dificultades y terquedad, y había estado criando a sus hijos solo durante casi 25 años, lo que era suficiente para demostrar cuán grande debía ser su resistencia y amor por sus hijos. No fue fácil invitarlo a interpretar a la esposa de su hijo. Sofía se rió, sacudió la cabeza, disipó sus pensamientos morbosos y luego bajó a la cocina para preparar el almuerzo para Monsieur Benigno. El segundo día a solas con su suegro, Sofía se mostró reacia a levantarse temprano para preparar el desayuno. Mi casa está lejos del mercado, así que a veces solo voy al mercado una vez a la semana y luego compro almacenamiento en el refrigerador. También hay un lecho de verduras detrás de la casa y peces en el estanque, por lo que no hay escasez de comida. Estaba colocando la bandeja cuando escuchó los pasos de su suegro. El señor Benigno subió lentamente a la cocina, la miró y luego entró. Se rió en silencio, porque sabía que su suegro la miraba para ver si se había olvidado de cambiarse de ropa como el día anterior. Benigno habló poco, solo ocasionalmente le hizo algunas preguntas a Sofía. Tampoco hablaba mucho, porque tenía miedo de los temas que decía y su suegro no los entendía. Después de comer, el señor Benigno fue al jardín a trabajar. Sofía volvió a pedir acompañar a la mujer, pero él se negó. Silverio le dijo una vez a Sofía que, a pesar de su temperamento difícil, su suegro rara vez dejaba que otros hicieran trabajos pesados. Él cree que las mujeres y las niñas se quedan en casa para ocuparse de las tareas domésticas y las cocinas. Sabiendo eso, pero aún así insistió en seguirlo, la razón por la que estaba en casa también era aburrida. Benigno se metió en el agua y le dijo a Sofía que fuera al huerto detrás de la casa. Hace unos años,
Silverio instaló un sistema de riego automático en la casa, por lo que ya no tenía que cargar con baldes para regar. En cuanto al huerto, solo necesita encender el disyuntor y tirar del grifo para regar. Benigno le señaló a su nuera dónde abrir el disyuntor, luego sacó el grifo y le indicó que regara. Ahora, apriete la manguera para dejar que el agua salga, no la riegue directamente, todo está triturando las verduras. Dijo Benigno mientras apretaba la tubería de agua para dejar salir el agua, haciendo una muestra. Sí, déjame intentarlo. Estudió con su suegro, pero sus manos no eran tan fuertes como las de él, por lo que tuvo que sostener el grifo con una mano y extender la mano para presionar su cabeza con la otra. Apretó el grifo aturdida, pero sus manos se retorcieron frente al grifo, lo que provocó que el agua salpicara, mojando su rostro y ropa, haciéndola gritar de sorpresa. El señor Benigno puso los ojos en blanco y estaba a punto de gritar, pero después de todo, era su nuera, no su propio hijo, por lo que se contuvo. Miró el rostro húmedo de su nuera y luego, involuntariamente, miró hacia abajo. Llevaba un traje elástico blanco ajustado y el agua salpicaba con fuerza, por lo que su camisa estaba ligeramente mojada y la camisa blanca se convirtió en una camisa interior, revelando su suave piel blanca. Sofía sonrió levemente. La expresión de su suegro era exactamente como la de unos jóvenes que se avergonzaban al ver a una chica sexy como ella. Tarde en la noche, cuando estaba acostada en la cama, estaba a punto de irse a la cama después de hablar con su esposo por teléfono. Lejos de su marido, además de la nostalgia, también hay privaciones. La casa de mi esposo está en un área remota, por lo que no hay internet. Usando 3G, las ondas parpadean, sí y no. No ha podido estar cerca de su esposo en estos días, y ahora está en muchos problemas, por lo que solo puede usar su imaginación para tomarse selfies. Sofía pensó para sí misma, vaciló un momento y luego bajó a la cocina. Benigno yacía en la habitación, oía pasos y estaba alerta, así que se sentó y observó. Al ver que la puerta de la cocina se iluminaba, el señor Benigno se acercó lentamente y miró hacia adentro. La escena dentro de la cocina hizo que su corazón latiera más que encontrarse con un fantasma. Su hermosa novia estaba agachada frente al refrigerador, con un camisón negro. Era blanca, redonda, con piernas largas y delgadas. Ella no llevaba bragas, por lo que vio una pequeña raya rosada pellizcada como sus labios. Simplemente se levantó y cerró la puerta del refrigerador. Ahora, tienes que hacer el pepino para enfriarlo. Se dio la vuelta y vio a su suegro muerto. Sofía entró en pánico apresuradamente, bajando el vestido con la mano. «Oh, padre». Ella dijo, luego miró hacia abajo y rápidamente explicó. «Sí, tomé un melón para cubrirme la cara». El señor Benigno pareció volver en sí, volvió la cara en la otra dirección y dijo, «Pero pensé que había un ladrón». Después de hablar, Benigno se apresuró a regresar a su habitación. Sofía se quedó mirando un rato, luego apagó la luz de la cocina y regresó a su habitación. Cuando llegó a su habitación, y el rostro de Sofía todavía estaba sonrojado, se paró frente al espejo nuevamente, le dio la espalda, se inclinó y se subió el vestido, recreando la posición en la cocina de hace un momento, para comprobar si su suegro había visto algo. Cuando giró la cabeza, abrazó su rostro, avergonzada, se acostó boca abajo en la cama, sacudiendo la cabeza como si quisiera golpearse la cabeza contra la almohada para aliviar la vergüenza. Pensó para sí misma, come melones otra vez. De esta manera, algunos locos también saben lo que están haciendo. Muerto, hermoso para mi suegro. Sin embargo, mirándolo hace un momento, fue realmente divertido. Sofía se consoló a sí misma, la imagen de su suegro en ese momento crecía lentamente en su mente. Esas imágenes aparecen naturalmente y se colocan en la historia que ella misma deduce, suegro, nuera. Luego comenzó a redibujar en su imaginación, la imagen en la cocina. Recuperó la imagen obvia que acababa de recrear en el espejo, la colocó frente al refrigerador de la cocina, tomó la imagen de su suegro de pie como un pilar de la casa y la colocó en la cocina. Ella era como un director construyendo la escena, la diferencia era que esta vez, Sofía no se levantó, sino que aún se inclinó, y su suegro no se quedó quieto, sino que se acercó lentamente. Padre, no puede ser. Luego abrió el refrigerador y sacó un condón. Esta bolsa estaba preparada para que su esposo volviera a casa el domingo. La pareja planeaba tener un hijo en 2 años, porque sus padres pensaban que este año era de 5 años y que no deberían tener hijos. Feliz padre, hijo. Yo también estoy feliz, papá. Luego, la escena se disipó gradualmente. Ella ya estaba tan feliz en este momento. Esta noche,
Durmió muy bien. En el nuevo día, notó que los movimientos de su suegro eran mucho más antinaturales. La expresión del señor Benigno estaba un poco avergonzada por esto. Sofía pensó que debía de ser porque su pomposa escena de la noche anterior había golpeado con fuerza la mente de su suegro. Pero también gracias a la escena de anoche, supo que su suegro tampoco era de hierro. Eso demostró que también podía ser estimulado como muchos otros hombres. La atractiva idea de su suegro resurgió en su corazón. La intención de usar un camisón para caminar de un lado a otro frente a su suegro pareció brillar en su corazón. «Ve a cambiarte de ropa de inmediato. ¿Qué estás haciendo?». Este griterío también fue imaginado por la propia Sofía, combinado con la desagradable voz ronca de su suegro. Estaba segura de que si actuaba en pijama de verdad, él la abofetearía y la enviaría de regreso a Oporto. Sofía suspiró, hacía calor, limpió la cocina y terminó de preparar su cena. Luego fue al baño, se quitó la ropa y se duchó con agua fría para disipar la desagradable privación. Oh, olvidé cambiarme de nuevo. Después de ducharse, Sofía recordó de repente que se había olvidado de llevar su ropa para cambiarse. No por la reina, sino por el hábito de vivir con su marido en la ciudad. Al final del día, Sofía tuvo que tomar una toalla de algodón envuelta alrededor de su cuerpo para regresar a su habitación, con la esperanza de que su suegro aún no hubiera regresado. Sofía susurró, luego empujó la puerta del baño y salió. Tan pronto como miró hacia afuera, Sofía se sorprendió al ver a su suegro, que estaba cubierto de barro, pasando por la puerta del baño. El pasamanos de su toalla también se soltó involuntariamente, lo que provocó que la toalla se deslizara al suelo. Los ojos de Benigno se pusieron en blanco como si quisiera volar hacia el cielo. Aunque Sofía rápidamente recogió la toalla para cubrirla, aún estaba a tiempo de que él la viera. «Vestido tan extraño, ¿eh?». El señor Benigno giró la cabeza en la otra dirección y preguntó. Quería gritar, pero su garganta parecía ponerse rígida, por lo que solo podía hablar en voz baja. Sofía respondió confundida. «Sí, olvidé traer algo para cambiar». Después de eso, inclinó tímidamente la cabeza para saludar a su suegro y luego se fue a su habitación. Él la saludó con un asentimiento brusco. Sofía se fue, pero el dulce aroma del gel de ducha se mantuvo. Benigno respiró hondo. Nunca había visto a una mujer con un aroma tan seductor. El señor Benigno fue a su habitación, tomó su ropa y luego regresó al baño. Se sintió mareado, porque el olor de Sofía aún permanecía en la habitación. Después de un rato, el señor Benigno tembló levemente, agarró la ropa interior de la nuera de Sofía, por lo que el tamaño de la camisa también era bastante grande. El señor Benigno miró a través de la camisa, como si esto fuera lo primero que apareció en este mundo. Después de estudiar la ropa interior de su nuera, Benigno miró de nuevo para asegurarse de que había cerrado la puerta del baño. Después de eso, se probó la camisa y cerró los ojos, imaginando que estaba tocando y masajeando a su nuera. Durante los últimos 25 años, Benigno había olvidado la sensación de estar cerca de las mujeres, por lo que su camisa seca no tuvo ningún efecto. Volvió a colocar la camisa en su lugar, la miró de nuevo y luego se puso de pie, luciendo solemne como si fuera inocente. Estaba destinado a ser curioso, pero había una cosa que motivaba a Benigno más intensamente que la camisa, y era la ropa interior roja del mismo color que Virginia. El señor Benigno se inclinó de nuevo, sosteniendo la delgada ropa interior de su nuera en la mano. Lo admiró, luego se llevó la ropa interior a la nariz y respiró hondo. Demasiado, tan perdido. Fue la primera sensación que inhaló el señor Benigno, cuando una mezcla de tela, holgura, gel de ducha e incluso un toque de un fuerte aroma a pescado entró en su nariz de una manera estática, encantadora y refrescante. Benigno continuó inhalando, y era difícil culparlo por estar tan enojado. Un par de ropa interior femenina no es interesante para los hombres cuando está en oferta, pero cuando lo usa una mujer, puede ser interesante para algunas personas. Y la ropa interior que usa una mujer hermosa, hizo que la base masculina tuviera un efecto de antojo. Además, estas son las bragas de su nuera. Después de oler el olor de la ropa interior de su nuera, Benigno se sentó en el piso del baño, con la espalda contra la pared. Comenzó a tener que lidiar con sus propias necesidades. Habían pasado casi 25 años, y ahora tenía la sensación de caminar así con el niño. Sofía estaba sentada en ese momento, con las manos en la barbilla sobre la mesa del comedor, los labios fruncidos, haciendo que su hermoso rostro fuera extremadamente encantador. Todavía no sabía que su ropa interior se estaba convirtiendo en un juguete para su suegro. Mirando alrededor de la bandeja de arroz, preguntó en silencio, ¿por qué se duchó durante tanto tiempo hoy?
Esperó otros 15 minutos antes de que el señor Benigno saliera a comer. Después de la comida, Benigno fue a la sala a ver la televisión, mientras Sofía se quedó a lavar la tetera. Después de eso, fue al baño a lavar la ropa. Su ropa de granja estaba cubierta de barro, por lo que Sofía la dividió en latón separado. Después de eso, recogió el resto de las cosas en la canasta, las puso en otra bandeja y soltó la ropa en el latón. Sofía sintió que su mano se pegaba a algo húmedo y pálido. Miró de cerca y vio que había un líquido blanco turbio en él. Este líquido, para Sofía, le resultaba muy familiar. Se lo llevó a la nariz y lo olió, e inmediatamente determinó que este líquido era la sustancia del otro hombre. Sofía frunció el ceño, mirando la bóveda donde aparecía este piso. En la palangana, estaban las bragas de Sofía ordenadas a un lado, y encima de la tela suave y delgada, había otra raya oscura, como para denunciar a Benigno. Sofía recogió sus bragas, le dio un golpe en la tela oscura y luego se rió en silencio. Adicta, todavía tengo miedo. Esa noche, mientras esperaba que llamara a su esposo, Sofía se acostó para recrear la escena de Benigno usando su ropa interior para tomarse una selfie en el baño. Estaba caliente de nuevo cuando pensó en la escena en la que su suegro se imaginaba haciéndole eso. O le pregunto a Paulina. Él lo sabe todo. Sofía pensaba para sí misma, todavía no tenía la confianza suficiente para seducir a su suegro. Después de pensar un rato, Sofía negó con la cabeza, reprimiendo el deseo en su corazón. Bueno, Sofía tiene que volver a tomarse una selfie por la noche. Cuando se acercaba al clímax, su suegro imaginario llamó a la puerta. Incompleto, hijo, ¿estás dormido? El golpe en la puerta no fue tan oportuno como ahora. Antes de que Sofía tuviera tiempo de bajar, de repente comenzó a estirarse, evitando deliberadamente el deseo de maldecir. Ella respondió, sí, todavía no he dormido. ¿Qué pasa? Benigno dijo, bueno, considera usar mi teléfono, ¿por qué lo cargas para siempre sin ir a la electricidad? Sí, te estoy esperando, saldré de inmediato. Ella respondió, abrió el armario, tomó la bata de seda y se la puso, y luego salió a abrir la puerta. Benigno sostenía un viejo Nokia 1200 con cargador, parado frente a la puerta. Te invito a entrar. Sofía sonrió y saludó a su suegro. La bata de seda rosa pastel, aunque discreta, cubría la mayor parte de sus rodillas, pero cuando cubría su cuerpo, formaba un encanto irresistible. Ahora era hermosa, pero Benigno ni siquiera había tenido tiempo de notarlo, porque estaba ocupado mirando la cara de su nuera. Su rostro, aunque no llevaba maquillaje, seguía siendo muy hermoso, y quedaba poco interés, lo que hacía que su rostro tuviera un hermoso rubor, lo que hizo que el señor Benigno se sintiera enamorado. Aquí, ¿por qué enchufo el cargador todo el tiempo y está en silencio? No me dice nada. El señor Benigno murmuró para sí mismo, y mientras hablaba, fue a sentarse en la cama de su nuera y enchufó el teléfono a la toma de corriente junto a la cama. Sabiendo que su suegro era un verdadero compatriota, Sofía no lo culpó por sentarse naturalmente en su cama. Volvió a sentarse a su lado, levantó la mano y se soltó el cabello largo, luego miró la pantalla del pequeño teléfono, con el cabello sobresaliendo, y le entregó al señor Benigno un poco borracho. Papá, échame un vistazo. Sofía tomó el teléfono de la mano de su suegro. Su piel suave tocó ligeramente la mano áspera de su suegro, dándole un poco de calma. El cable de carga era corto, así que Sofía se sentó, y los dos se tocaron accidentalmente, y ella le dio un poco de calor. Benigno tembló levemente, luego se alejó de ella, como una doncella tímida, lo que hizo que Sofía tratara de detener su risa. Miró el teléfono, trató de desenchufar el cargador y luego recargarlo, nadie le dijo una palabra a nadie. Luego reconsideró el cargador. En ese momento, lloró, porque vio que un trozo de cuerda casi se había roto. Sofía se lo mostró a su suegro. Debe haber roto el cable de carga aquí, padre. Déjà me réanudarlo. Después de hablar, Sofía se arrastró hasta el otro lado de la cama, buscando un cortaúñas. Pero olvidó una cosa, que no usaba ropa interior. Cuando se metió en la cama, se durmió, golpeando a Benigno en el ojo. El señor Benigno accidentalmente se volvió para ver que estaba buscando su nuera, e inmediatamente vio que el reino celestial lo golpeó nuevamente en el ojo de cerca. Entonces, en ese momento, Sofía se enteró, y ahora recordó que una vez más estaba orgullosa frente a su suegro. Pero su sentimiento esta vez no era vergüenza, sino un sentimiento de indiferencia y disfrute. Al padre y al hijo no parecía que les pasara nada. Luego Sofía se sentó de nuevo, cortó el alambre con unos alicates,
puso la capa de polvo en el alambre de cobre y lo volvió a armar. Al conectar los cables, el señor Benigno lo sabía, pero su mente estaba en algún lugar en este momento, así que se sentó y miró a su nuera aturdido. Después de conectarse, Sofía enchufó el cargador. «Está bien, papá». «Sí, pero justo ahora pensé que la batería estaba fundida». Se tapó la boca y se rió entre dientes. Desenchufó el cargador del teléfono y se lo devolvió a su suegro. «No tengo pegamento aislante, no golpeo la habitación de mi padre». El señor Benigno cambió su dirección a padre. Este título no era su intención, pero pronunció espontáneamente: «Bueno, ven aquí, padre, gracias». Benigno se puso de pie, pero se inclinó un poco. La razón fue porque ya había protestado. El leve olor de su nuera se extendió por su nariz. En la mente del señor Benigno en este momento, había una lucha ideológica muy feroz. «No te equivoques, no te equivoques». «Sí, padre, ve con cuidado». Al ver a su suegro alejarse, Sofía también instaba en silencio en su corazón: «Ven a mí, ven a mí». Benigno caminó paso a paso, aparentemente normal, pero extremadamente difícil. Se sentó allí, con las manos entrelazadas con fuerza sobre la cama. El señor Benigno fue a la puerta de la habitación, se volvió para cerrarla, y sus ojos miraron sus pies, y la puerta se cerró gradualmente, dejando solo un pequeño espacio, y luego se detuvo de repente. Benigno trató de tirar con fuerza, pero la puerta parecía estar atascada, y luego, de repente, lo empujaron hacia adentro. Cuando Benigno lo soltó, la puerta se abrió de nuevo. Sofía se paró frente a su suegro, uno en la habitación y el otro en el pasillo. El señor Benigno estaba estupefacto, la dulce mirada de su nuera lo hacía sentir como si estuviera de vuelta en su juventud. Ella salió, difuminando la frontera, y Benigno se paró como una estatua, con el corazón lleno de confusión y desconcierto. Las piernas de Sofía se crisparon y sus hermosos labios rosados se acercaron lentamente a los labios de su suegro. La música tarareó en el momento adecuado, como si estuviera haciendo la música de fondo para una escena romántica. Los dos labios estaban separados por solo una página. Pensé que estaban uno al lado del otro, pero no lo estaban. Debido a que Sofía estaba despierta, este tono de llamada del teléfono se configuró exclusivamente para el número de su esposo. Su padre y su hijo se separaron, sus corazones latían con fuerza. «Sí, mi esposo llamó». «Sí, escucha, voy al dormitorio». El timbre seguía sonando, y Sofía se quedó mirando la espalda solitaria de su suegro, desapareciendo en la noche. Agosto, un mes lleno de dureza. A veces el calor es intenso, a veces la lluvia es tan larga como los pañales. El cuarto día que Sofía vivió con su suegro fue un día así. Ya estaba oscuro. Dejó la almohada, se acostó en el sofá de la sala viendo la televisión y se durmió en cualquier momento. A las 6 de la tarde, la lluvia aún persistía. Benigno se puso un impermeable, condujo un viejo automóvil Dream desde la calle, estacionado frente al porche. Fue al funeral desde el mediodía, pero debido a la larga lluvia, se quedó hasta la tarde. Al ver que estaba oscureciendo, no se sintió cómodo dejando a su nuera sola en casa, así que pidió prestado un impermeable y se fue. Al regresar a casa, el señor Benigno pasó, mirando a Sofía que todavía dormía, y no pudo evitar detenerse por un momento para mirar el hermoso rostro de su nuera. Mientras dormía, los ojos de Benigno instintivamente se volvieron hacia abajo. Siguiendo su respiración, sacudió la cabeza, diciéndose a sí mismo. El señor Benigno fue a su habitación, tomó su ropa y fue al baño. Después de ducharse, fue a la sala de estar y vio que su nuera todavía dormía profundamente. Regañó en un susurro: «Esta chica, si entra a hurtadillas en la mansión y desaparece, tampoco es buena». Sofía se dio la vuelta, luego se tumbó boca arriba, con los brazos envueltos alrededor de ella, como si tuviera frío, el rostro ligeramente levantado, como una princesa durmiendo profundamente, esperando el beso del príncipe. El señor Benigno estaba a punto de ir a buscar la manta para su nuera, pero después de girar la cabeza y caminar unos pasos, se detuvo, porque la idea de llevar a su nuera a la habitación brilló en su mente. No, es solo cuestión de llevarla a la habitación, pero es nuera, así que también es una niña. Cuando solía sostener a Virginia, está bien. En la mente de Benigno, un hombre argumentó: la gente lo ve, la gente se ríe por eso, pero hay alguien por aquí y está lloviendo. Pensando en esto, el señor Benigno recordó la escena de anoche, cuando se quedó quieto como una estatua y su nuera tomó la iniciativa de besarlo. Toda su vida vivió en el campo y se casó con su esposa por igual en el campo. Las escenas de besos románticos en la película,
tenía miedo de mirarlas directamente, pero casi estaba ensayando con su hermosa nuera. Al pensar en esto, su corazón se enojó porque el Hijo del Cielo llamó en el momento adecuado. En realidad, Benigno no era tan estricto como Sofía había pensado. Debido a su ciudad natal, rara vez tenía contacto con extraños, por lo que cuando estaba en casa, el señor Benigno nacía con poca charla y sonrisa, pero cuando conocía a la persona adecuada, se reía y hablaba alegremente como cualquier otra persona. Además, no existe tal cosa como que él sea estricto con su nuera, es solo que tiene poco contacto con las mujeres, pero tiene una nuera que es demasiado hermosa, por lo que nació avergonzado y no sabe qué decir. La expresión del señor Benigno también se debía a su frialdad. Afuera, todavía estaba lloviendo, pero afuera, los mosquitos picaban hasta la muerte. Benigno respiró hondo y luego decidió llevar a su nuera a la habitación, para ver si había algo en esta escena que todas las películas tienen. Sofía estaba acostada sobre la almohada demasiado alta y sus piernas estaban dobladas, por lo que fue fácil para Benigno. Con la fuerza de un granjero como él, no es difícil recoger a una nuera. Sofía seguía dormida, cuando sintió que la levantaban, aunque fue suave, pero fue suficiente para despertarla. Las 2 filas de pestañas curvas se abrieron gradualmente, y gradualmente se dio cuenta de la sensación de que sus piernas y espalda se levantaban y movían. Su mano derecha estaba presionando contra una erección, se sentía como si algo latiera como un latido del corazón. Sus ojos se acostumbraron rápidamente a la luz, no había abierto todos los párpados, pero aún veía lo que parecía ser el rostro viejo y bronceado de su suegro. No fue difícil para ella entender su situación en este momento. Y tal vez porque tenía miedo de mirarla a la cara, su rostro levantó la vista ligeramente, sin darse cuenta de que ella había abierto los ojos. El sonido de la lluvia cayendo sobre el techo, la sensación de frío y calor de su suegro, le dio a Sofía una extraña sensación romántica. Se le ocurrió una idea traviesa, se rió en silencio, luego cerró los ojos, fingiendo dormir de nuevo. En la puerta de la habitación de su nuera, Benigno giró la cerradura de la puerta de puntillas, luego la empujó ligeramente, luego la llevó a la cama y se inclinó lentamente para ponerla en la cama. Cuando su suegro se estaba bajando a la cama, de repente levantó las manos, sobresaltándolo. Antes de que tuviera tiempo de recuperar su alma, abrazó con fuerza la cara de su suegro. En ese momento, Sofía abrió los ojos, su boca mostró una sonrisa traviesa, luego miró hacia arriba y usó sus labios para imprimir un molde en los labios de su suegro. Como persona proactiva, y Sofía todavía se sentía aturdida, y mucho menos alguien tan sorprendido como Benigno. En el momento en que sus labios tocaron sus labios, fue como si hubiera una corriente de electricidad extendiéndose por todo su cuerpo, adormeciendo su cabeza. Benigno instintivamente trató de huir, pero ya no llegó a tiempo. El señor Benigno no podía lastimar el cuerpo de marfil de su nuera, sin mencionar que estaba intoxicado por su dulce y suave beso y su aroma seductor. Su razón fue completamente derrotada, y solo le quedó un poco de resistencia para conservar un poco de la dignidad de un suegro. Sabiendo que su suegro ya se había caído, pero todavía tenía miedo, besó por un rato, pero su suegro aún la dejó besar. Ella dijo en un susurro: «Papá, bésame». «No, es un desastre, hijo». Independientemente de las palabras de su suegro, continuó besándose. Y dijo eso, pero también movió los labios, respondiendo al beso de su nuera. «Oh, ¿qué pasa, hijo?». Al ver a su nuera quieta como un ganso, Benigno preguntó preocupado. Sofía sonrió y, en respuesta, su sonrisa se sumó a su distracción. «Nada, la de mi padre es demasiado larga». «Jeje, es muy largo, ¿eh? Entonces detente, no sea que me haga daño». Ella se sonrojó y dijo en voz baja: «No, me gusta». Luego nadie se lo dijo a nadie, usó su boca con el hijo pequeño de su suegro. El beso ya era menos vergonzoso. El fuerte olor masculino de su suegro emanó, arrastrándose por la nariz de Sofía. En este momento, su suegro era exactamente el hombre que le gustaba: alto, negro, más alto que ella, piel negra bronceada y un olor masculino típico. En cuanto al grande, no es cuestión de decir que es demasiado grande. «Papá, hazlo, papá». Entonces Benigno se detuvo. En toda su vida, solo lo había hecho con la persona adecuada que era su esposa. Ahora lo hace la segunda persona, es su nuera, la esposa de su único hijo. Al ver a su suegro dudar, Sofía aplaudió dulcemente. El señor Benigno abrió la boca para hablar, pero Sofía se puso el dedo delante de los labios para detenerlo y lo consoló suavemente. «Está bien, me gusta». Su rostro estaba sonrojado, no esperaba poder decirle estas palabras a su suegro.
Benigno ya no está lo suficientemente sobrio como para pensar mucho. Ah, feliz. Sofía se vuelve dulce. Sintió toda la alegría y la felicidad en el movimiento, a veces rápido y a veces lento. Luego 40 minutos de encantamiento, y luego se acabó. El rostro de Sofía se puso serio. Muerta, olvidé recordarte que salgas. Tanto que quedarás embarazada. El señor Benigno escuchó a su nuera decir esto, e inmediatamente se levantó presa del pánico y preguntó, ¿y ahora qué? Vamos a comprarte píldoras anticonceptivas. Ella se rió. Sí, estoy bromeando. Hoy es un día seguro, por lo que es difícil quedar embarazada. El señor Benigno respiró hondo, mirando el encantador rostro sonriente de su nuera. Se inclinó y la besó en los labios, un largo beso como la lluvia. Cuando Benigno se despertó, ya estaba soleado. Todavía le duele la cabeza, debido al vino en la persuasión de ayer. Debe haber sido un sueño. El viejo Benigno se dijo a sí mismo, sonando como un consuelo antes que la felicidad. Más inesperadamente, es un arrepentimiento por un sueño que es demasiado hermoso. Pero no importaba lo que pensara, la fragante nuera, apasionada por el dulce olor, los ojos eróticos y la maravillosa sensación de placer con su nuera, todavía estaban profundamente grabadas en su mente. Sin embargo, Benigno todavía se engañó a sí mismo al creer que era solo un sueño, en lugar de aceptar el hecho de que se lo había hecho a su nuera, lastimando a su único hijo. El señor Benigno permaneció en la casa durante mucho tiempo, luego se levantó de la cama, se lavó la cara, se cepilló los dientes y fue a la cocina a desayunar como de costumbre. Todos los intentos de Benigno de engañarse a sí mismo se hicieron añicos instantáneamente cuando entró en la cocina, ya que su hermosa novia llevaba un camisón de 2 tirantes, hasta los muslos. La cabeza del anciano, que ya estaba dolorida por las abejas, ahora estaba aún más aturdida y la novia la despreció por no usar ropa interior. Al escuchar los pasos de su suegro, Sofía se dio la vuelta y lo saludó con una sonrisa elegante y dulce, como una esposa sonriendo a la persona que más ama. Ella dijo, «Hola papá, hoy llego un poco tarde». El señor Benigno sintió como si quisiera arrodillarse, porque no podía resistir su tentación. Estaba confundido, sin saber cómo responderle dulcemente o mantener su seriedad inherente. Aceptar la verdad o seguir considerando que el incidente de anoche es un sueño. «Ve a vestirte, bebé, ¿qué tipo de ropa llevas puesta?». Las frías palabras del señor Benigno, antes de que pudiera tomar una decisión, hicieron que la sonrisa de Sofía se endureciera. Ella lo regañó, apagó la estufa y luego regresó a su habitación. Desde la infancia, Sofía ha sido amada como una princesa, no importa lo que haga mal, se le recuerda suavemente. Sin embargo, este anciano suegro, que acababa de terminar de hacerlo anoche y acababa de darse la vuelta por la mañana, le preguntó por qué no estaba enojado. Benigno se quedó mirando a su nuera, que tenía frío. También quería ser amable con su nuera, pero su naturaleza obstinada, junto con su terquedad, lo confundió como la seda. Sofía entró en la habitación, se puso una camiseta y luego regresó a la cocina. Padre e hijo se sentaron a comer. Nadie le dijo una palabra a nadie, solo el sonido de tazas y palillos y el estornudo del viejo Benigno. Después de eso, volvió a salir al jardín. Sofía miró por la ventana, mirando la figura de su suegro. Sofía pensó para sí misma, estornudar tanto, obviamente es enfermizo y todavía estás en el jardín. Se mordió el labio y luego agregó, espera. Después de lavar los platos, Sofía se sentó a la mesa del comedor a toda prisa, enojada, con las mejillas hinchadas y las cejas arrugadas, luciendo encantadora, pero nada aterradora. Pensando en retrospectiva, todavía se sentía enojada, vestida deliberadamente así para que su suegro la viera, y él también la intimidaba. Si hubiera sido antes, no lo habría dicho, pero fue anoche, y ahora ha dado un giro de 180 grados. Es realmente grande. Sofía recordó el terrible tamaño de su suegro y, sin embargo, su esposo no lo había heredado y no se lo había dado a nadie durante los últimos 25 años, era demasiado derrochador. Recordó el sentimiento de necesidad, la alegría de la noche anterior. El señor Benigno salió al jardín, cavó algunas camas y sintió que ya no podía cavar, así que sacudió la cabeza y regresó a la casa. Al recordar la mirada enojada de su nuera, tenía miedo de tocarla, por lo que no se atrevió a entrar directamente a la casa, sino que fue a la ventana de la cocina para ver si ella todavía estaba allí. Al acercarse a la ventana de la cocina, escuchó a un tipo decir «ah, ah». Se levantó de un salto. Este era obviamente el sonido del éxtasis de la tentación que había escuchado de su nuera anoche. Tenía curiosidad,
se acercó sigilosamente para mirar la cocina desde la ventana. En la cocina, Sofía estaba sentada, con el hombro derecho hacia la ventana, por lo que Benigno podía ver fácilmente a Sofía sin que ella lo notara. Estaba sentada en su silla, boca arriba y los ojos parcialmente cerrados. Su camiseta se levantó y luego flotó libremente. La ropa interior ya estaba en el suelo. «Ah, suegro, estoy tan feliz, Un suave gemido en la encantadora escena. De repente gritó la voz de su suegro, lo que sobresaltó a Benigno. Pensó que lo habían descubierto. «Sí, adelante, me gusta tanto». La sensación en este momento era real. Estaba lidiando con sus propias necesidades, porque su suegro no la había encontrado esta mañana. Por el contrario, lo escuchó afuera, como si hubiera un sonido de padre, padre. Sintió curiosidad, se paró en la puerta y se sobresaltó, porque vio a su suegro de pie mirándola, su brazo izquierdo se movió y luego se detuvo, y el anciano tembló y convulsionó. Padre. Llamó suavemente, con voz temblorosa. El señor Benigno estaba atónito, y mientras miraba a su nuera, terminó de resolver sus necesidades. En este momento, no sé quién está más avergonzado que quién. El señor Benigno acababa de escapar a su habitación, y su nuera, avergonzada, se volvió a poner la ropa, luego corrió de regreso a su habitación, boca abajo sobre una almohada. Durante todo ese día y la tarde siguiente, ni ella ni el viejo Benigno se atrevieron a decir una palabra a nadie. Incluso si es solo una campesina sincera o una joven a la moda, cuando otros la atrapan tomándose una selfie, no puede ser considerada como nada. Afortunadamente, era sábado por la tarde, y Silverio y Virginia se fueron a casa temprano, solo para romper este desagradable espacio de silencio. Pero a partir del viernes, Sofía comenzó a menstruar. Gracias a que Silverio era su esposo y Virginia era su cuñada, los sábados y domingos de Sofía eran bastante divertidos y cómodos. Pero todavía había algo que hacía que Sofía se arrepintiera, que el periodo menstrual llegara en el momento equivocado, lo que le imposibilitaba estar cerca de su esposo. El lunes por la mañana, Sofía volvió a la vida solo con su suegro, tuvo que levantarse temprano para preparar arroz. Parecía que los dos ya no se avergonzaban de ver las escenas del otro, y parecía que ya no había un dulce eco de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales entre los dos. Benigno se ha recuperado después de 2 días de descanso. Estaba comiendo cuando vio venir a su primo, le dio 2 cachorros y le envió 2 tarjetas de boda, una para él y la otra para Silverio. Al ver a los 2 cachorros, Sofía quedó fascinada. «Hoy, me he duchado y lo he estado acariciando todo el día». Aunque su suegro no habló, pero después de escuchar la conversación, Sofía supuso que esto se debía a que tenía miedo de que ella estuviera triste sola en casa, por lo que preguntó en todas partes. «Los 2 perros también deben tener algo». «Gracias, suegro». Por la noche, Benigno regresó a casa cansado. Regresó a su habitación, limpió su ropa y luego fue al baño. La puerta del baño estaba abierta, pero las luces estaban encendidas y la puerta estaba hecha de madera, por lo que el señor Benigno no podía ver si había alguien adentro. Empujó la puerta, solo para encontrar a Sofía sentada en el telavando el piso, con solo una capa de toallas de algodón enrolladas. El señor Benigno se sobresaltó y estaba a punto de irse, pero Sofía lo tomó de la mano y lo detuvo. Ella dijo: «Papá, solo ve al baño, déjame darte una espalda». Habiendo experimentado el caso de mal humor la última vez, Benigno no se atrevió a dudar esta vez. Él asintió, luego se quedó quieto, sin saber qué hacer a continuación. «Déjame dejarte mi ropa», dijo, su voz llena de dulzura y encanto. Se paró frente a su suegro, luciendo como una buena esposa, ayudando a su suegro a quitarse la camisa y los pantalones manchados. Cuando llegó el turno de los pantalones cortos, Benigno se sintió avergonzado y se contuvo. Sofía levantó la cara y miró a su suegro. «Papá, vete, es la primera vez que te ves». Llamar a su suegro no tuvo miedo, pero después de decir eso, su rostro también se puso rojo. «Oh, el olor del trono está en mi nariz». Sofía miró a los ojos de su suegro. «¿Por qué huele así? Tienes que ducharte bien». Luego le indicó a su suegro que se sentara en una silla pequeña. Ella dijo: «Papá, lávate el cabello, déjame lavarme la espalda». El señor Benigno asintió y fue difícil decir una oración corta. «Entonces, no te preocupes». Benigno vertió agua tibia y aplicó champú, mientras Sofía tomó el gel de ducha de su esposo y se lo dio a su suegro. La toalla de hace un momento estaba apretada, así que se desprendió. Sofía le susurró al oído a su suegro:
las extremidades de Silverio son tan grandes como las tuyas, qué feliz eres. El dulce, pero extremadamente vanidoso, sonido llegó a sus oídos, haciendo temblar levemente a Benigno. Después de frotar el gel de ducha para su suegro, dijo en voz baja: «Papá, dale la vuelta a la cara, déjame lavarme todo el frente». «Vamos, déjame hacerlo yo mismo». «No, ya estoy enojado contigo». Ella frunció el ceño. Benigno ahora era tan bueno como un perro, dándose la vuelta a regañadientes, frente a su nuera. Inmediatamente, el anciano disparó, porque frente a él estaba su edificio natural milagrosamente espléndido, lo que lo hizo esforzarse por la lujuria. «Sí, sí, estoy tan feliz, papá». Después de ducharse y tomar una siesta, los dos regresaron a la misma habitación. Esa noche, después de una breve lucha ideológica, Benigno decidió abrir la puerta de la habitación de su nuera. «No, estoy teniendo un periodo». Se detuvo cuando vio a su suegro abrazándola activamente. Al ver que el rostro de su suegro se desvanecía, se dio la vuelta y tuvo que servirle con la boca nuevamente. Después de las lluvias de agosto, en septiembre, comienza a subir la temporada de agua, que también es la temporada de loto en plena floración. En el lateral de la casa de Benigno, hay un estanque de lotos de unos 300 metros de ancho. Después de unos días de lluvia, el loto floreció mucho, por lo que Benigno se levantó temprano hoy y planeó recoger el loto y llevarlo al mercado, pidiéndole a su sobrino que lo vendiera, listo para comprar algo de comida. A las 5 de la madrugada, llegaron los primeros rayos de sol del Mar del Este, dividiendo el cielo en mitad amarillo anaranjado y mitad negro azulado. Se frotó los ojos, se despertó. Después de más de 10 días de vivir en el campo, estaba acostumbrada a levantarse temprano, preparar arroz y agua. Cuando fue al baño, vio a su suegro lavándose la cara y alejándose. «¿Padre se levantó tan temprano hoy?» «Sí, voy a recoger lotos e ir al mercado a vender». Los ojos de Sofía estaban completamente despiertos. Como mujer, a la que no le gustan las flores, le gusta experimentar la sensación de estar sentada en un bote, recogiendo cada fragante flor de loto. Dijo: «Papá, déjame ir contigo». Uno sube a la canoa, el otro recoge, aún más rápido. El señor Benigno asintió: «Sí, entonces vuela y saca la boca, y luego ve y cámbiate de ropa, pero está muy ocupado». Benigno salió al estanque de lotos, luego salpicó el agua de lluvia en una pequeña canoa de 3 hojas. Un momento después, ella también salió. Los 2 cachorros gordos como 2 bolas de algodón también se despertaron y luego corrieron sin rodeos tras ellos. Sofía no tenía cosas viejas, así que tomó prestada la ropa de casa de la pequeña Virginia. «Es extraño, vuela», dijo el señor Benigno en voz baja, sin atreverse a mirar a su nuera a los ojos. Esto se debió a que no usaba los 2 botones en la parte superior de su blusa marrón blanca y ya no usaba sostén. Bajó la cara y respondió tímidamente: «Sí, la camisa de la bebé Virginia está un poco apretada, así que tú». Benigno negó con la cabeza: «Hola». Su novia llevaba un vestido de 3 mujeres, aunque estaba abierto, pero aún tenía una chica de campo encantadora y encantadora. El padre y el hijo subieron a la canoa. Sofía se sentó frente al recolector de loto y Benigno se sentó en la popa de la canoa. Su rostro parecía soñador y relajado, ya fuera por el fragante aroma del loto o porque su sonrisa era más hermosa que la luz del sol de su nuera. El sol rojo se elevó gradualmente sobre el vasto cielo azul, y la luz del sol brilló, haciendo brillar la piel rosada y blanca de Sofía, dominando la belleza de todas las flores de loto en el estanque. Benigno la miró, tan fascinado que se olvidó de subir a la canoa. La pequeña canoa se detuvo en medio del estanque. «¿Qué pasa? Papá, déjame intentar escalar». Benigno estaba sentado de espaldas al sol, por lo que no podía ver su rostro con claridad. Se levantó y se dirigió a la popa de la canoa. La canoa se balanceó, haciéndola tambalearse y caer hacia atrás, pero Benigno se levantó a tiempo, la abrazó y la dejó mantenerse firme. El aroma del loto era fragante. Si Sofía era una chica soltera y Benigno era un chico guapo, era una escena romántica como un set de película. Pero este es un viejo suegro negro, de pie, sosteniendo a su joven y hermosa nuera en medio del vasto mar y el cielo. Los ojos de los dos se miraron, los labios de la nuera miraron hacia arriba, esperando, y los labios de su suegro bajaron. El sol está a punto de estar lleno, impecable, el loto está floreciendo y la flor está sublimada. Los 2 labios se tocaron y el beso húmedo inmediatamente se volvió apasionado. Los 2 labios se devoraban constantemente. ¿Eran sus labios fragantes, dulces, predestinados o tentadores? Alceur. Benigno ya no le importa,
Solo sabe que está disfrutando del momento más mágico de su vida, un beso que es completamente inmoral, pero muy cariñoso. Unos días de menstruación hicieron que su frágil restricción se rompiera. A los labios de su suegro, Sofía suplicó con una cara sonrosada y sexy: «Papá, quiero, de verdad. No tengo hogar, prefiero estar aquí, pero si la gente lo ve aquí, lo ignoraré». Después de hablar, Sofía se arrodilló y chupó con la boca. En realidad, Benigno estaba preocupado, no eran hasta las 6 de la mañana, por lo que había muy poca gente pasando. En la cerca de Hibisco al costado del estanque de lotos, hay hileras de exuberantes árboles longan. Frente al patio hay varias macetas de plantas ornamentales y arbustos grandes, por lo que los transeúntes, incluso si miran deliberadamente, solo pueden ver una parte del estanque de lotos al lado de la casa, pero no en el medio del estanque, donde la canoa se detenía. La felicidad es encantadora. Oh, Dios mío, ¿por qué no usas ropa interior, hijo? El señor Benigno se sobresaltó y exclamó, y cuando vio el bosque negro, sonrió tímidamente y se puso de pie. Es cómodo usarlo así, solo tú puedes verlo, quién sabe. La canoa se balanceaba cada vez más. La diversión se ha desperdiciado. Ella se sobresaltó y gritó. La pequeña canoa no pudo soportar los golpes. Se balanceó violentamente, luego se volcó, lo que provocó que el padre y el hijo que estaban juntos cayeran al estanque. El estanque no era profundo, solo al nivel de su cuerpo. Se puso de pie, su cabello estaba húmedo y suave, miró a su suegro y se rió. El señor Benigno no pudo evitar reírse, su rostro milenario también se expandió y se rió con su nuera. Después de reírse un rato, Benigno reconoció la camisa paterna marrón y blanca de su nuera. Los dos dejaron de reírse, luego se acercaron lentamente y se besaron de nuevo. Una mano sostenía la cintura de Sofía y los otros dedos abrían cada botón y apretaban sus pechos regordetes. La mano de Sofía rodeó el cuello de su suegro y acarició la parte posterior de su camisa mojada. Después de un tiempo, los dos cuerpos en el estanque de lotos se bañaron gradualmente en el sol y se movieron en una colisión oscura llena de emoción, alegría y alegría. El señor Benigno se puso de pie y observó la expresión abatida de su nuera. Después de terminar su práctica, se sintió extraordinariamente emocionada. Tener una nuera así, ¿qué podría ser más feliz? Esta noche, hacía frío, llovía como pañales, y el suegro y la nuera estaban felices juntos, teniendo relaciones sexuales varias veces seguidas. En otro mes, Silverio fue a Oporto para arreglar su negocio, y luego se llevó a Virginia a casa. Silverio llamó a su padre y a su esposa a la sala de estar con Virginia. «Papá, tengo algo que decir». Dis-le. Benigno, frente a su hijo y su hija, permaneció tan frío como siempre. Silverio tembló y dijo: «La bebé Virginia está embarazada». Benigno golpeó la mesa y gritó: «¿Qué demonios?». Silverio puso a Virginia de rodillas frente a su padre y dijo: «¿Tuyo?». Benigno gardó silencio. Se volvió para mirar a Sofía y dijo: «Padre, lo siento». Virginia sollozó. Sofía volvió a estar extremadamente tranquila. Ella sonrió suavemente, ayudó a su esposo y cuñado a levantarse. «Ustedes dos no necesitan disculparse, yo también estoy embarazada». Hizo una pausa, miró a su suegro. También la miró con ojos como un marido y una mujer mirándose. Continuó: «Como mi hijo, es cierto que nada es imposible en este mundo. Vuelves a comer, comes rollitos de primavera, realmente no está mal en absoluto». Los bebés recién nacidos no saben cómo llamar a su padre y abuelo, no saben cómo llamar a su madre. Es tan pecaminoso. ¿No es así, todos? Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este vídeo y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas conflictivas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es real. Esperamos verte en nuevas historias por venir.